Hola amigos de Rincón de Ceguero, ¿cómo les va? Acá me ven en compañía del horno de barro. Les voy a contar lo que me pasó. Yo el horno de barro, cada vez que lo termino de usar, lo cubro con una lona por si llueve para que el agua no me lo erosione. La última vez que lo usé, me olvidé de taparlo y llovieron 200 milímetros, así que le pegó el agua con todo y le sacó toda la última capa de revoque. Así que voy a aprovechar hoy para restaurarlo y también les voy a agregar una capa termoaislante. Cómo les quedó el ojo con eso. Bueno, manos a la obra para ver cómo lo restauro. Vamos a comenzar haciendo el revoque y al igual que en el otro video vamos a usar una proporción 2 por 1. Vamos a usar 2 baldes de arena por un balde de tierra, preferentemente tierra colorada. Si no consiguen tierra colorada, también sirve la tierra negra. Yo en este caso estoy usando una mezcla de tierra colorada y tierra negra porque la tierra colorada no me va a alcanzar. Ahora mezclamos bien. Una vez que mezclamos bien, le vamos a empezar a agregar agua. Una vez que conseguimos más o menos esta consistencia, le vamos a agregar pasto seco. Y vamos a mezclar bien. Sabemos que nuestro revoque está, miren, cuando podemos hacer una bolita moldeable, ¿ven? Ahí ya está listo para revocar. Bueno, ahora nos toca revocar el horno, pero como está bien seco, ¿ven? Lo que vamos a hacer es hidratarlo un poco, echándole un poco de agua así, para que nos pegue bien el revoque. Bueno, comencemos a revocar. Preparo una bolita del revoque, ¿ven? Y lo aplasto sobre el horno. Una de las modificaciones que le voy a hacer al horno, le voy a construir una chimenea de barro. Y voy a usar este caño de molde, miren. Voy a presentarlo así. Vamos a ver si resulta, porque la chimenea que le había puesto anterior, que era de un caño de concreto, no me había resultado. Les comento que estoy usando guantes para manipular el barro porque tengo la mano lastimada y no quiero que me entre barro en la herida. No se preocupen que no es nada grave. Voy a hacer chorizos.
Y listo, ya lo he revocado todo, ahora lo voy a dejar secar 24 horas para continuar mañana con la restauración. Bueno, ya pasaron 24 horas desde el último revoque, miren, ha tirado bastante, así que ahora le vamos a hacer la capa termoaislante. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, hay que conseguir mucho pasto seco, ¿ven? Pasto seco así, mucho, y con esto le vamos a hacer un revoque. Miren, agarro un poco de pasto seco, lo abro, ¿ven? Lo apoyo sobre el horno de esta forma y lo voy moviendo así para que haga un entretejido, más o menos que tenga 2 dedos de ancho este colchoncito de pasto. Van a ir viendo que al ir moviéndolo se van entrelazando y el pasto no se va a caer. Noten que va tomando la formita del horno. Y ya lo cubrí todo con pasto, ¿ven? No se cae, miren cómo quedó. Ahora lo que vamos a hacer es revocarlo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para revocar. Vamos a colocar las bolitas de barro, vamos a presionar con mucha fuerza. Cuando pongamos las bolitas de barro vamos a hacer que una parte nos quede sobre el revoque anterior para que se selle mejor. De acá del lado de la chimenea no le voy a poner pasto, la descubro un poco, entonces cuando pongo la bolita la estiro para que se unan, ¿ves? Y pegue. Siempre presionamos bien y si es posible llevando hacia arriba. Siempre recuerden amasar bien cada bolita de barro, eso nos ayuda a que se peguen más fácil. Y con esto termino de revocar alrededor de la chimenea.
Y listo, terminado el reboque del hornito. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a dejar orear entre 3 o 4 semanas. Eso depende también mucho del clima, de que no llueva. Y por las noches, para que no lo agarre el rocío, lo que voy a hacer, lo voy a tapar con una lona. Bueno, para los que me preguntaban qué tamaño tiene la base del horno, el pallet que usé tiene 1,20 por 1,10. Y el horno terminado, la profundidad que tiene desde la puerta al fondo son 60 centímetros. Y la altura que tiene el horno con todos los reboques que le di es aproximadamente 65 centímetros. Y por dentro debe estar en unos 50 más o menos. Restémosles 10 más o menos del grosor del reboque. Si ustedes quieren ver cómo queda el horno seco y el restreno del horno, los invito a ver el pollo al barro. Así que este video va a continuar en la receta del pollo al barro. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya servido, que pongan en práctica esta idea de agregarle una capa de pasto seco para generarle un aislante, así nos hace que nos dure más la temperatura. Bueno, espero que el video les haya gustado, que los haya entretenido, pero antes de despedirme le quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Gustavo, a Mili, a Abril y a Ariel, que gracias a ellos pude hacer el horno porque me donaron la arena. Así que muchísimas gracias por la mano que me dieron. Ahora sí, me despido. Recuerden que este video va a continuar en la receta del pollo al barro. Nos vemos en el próximo video de Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia. Chao.